Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. El tema que venimos a exponer hoy sería el de minería de datos, Big Data y ciencia de datos. La minería de datos, Big Data y ciencia de datos son muy utilizados hoy en día por las diferentes empresas debido al alto potencial que poseen para el manejo de datos, ayudando así a cumplir con los objetivos que tienen estas organizaciones. Nuestro objetivo es describir la minería de datos, Big Data y ciencia de datos mediante una búsqueda y análisis de material bibliográfico con el fin de profundizar en las tecnologías relacionadas con dichos temas, su funcionamiento, modelos y procesos, además de sus aplicaciones. Bueno, para empezar, tenemos Big Data, que, bueno, algunos lo definen como un conjunto de datos de un tamaño que excede el que una base de datos puede manipular. Pero bueno, una definición un poco más acertada sería que Big Data permite tanto el almacenamiento como el procesamiento de datos de cualquier tipo y de cualquier volumen, donde el volumen de los datos podría crecer exponencialmente. Las características que definen a Big Data son las tres V, que básicamente son volumen, variedad y velocidad. En Big Data se pueden tener diferentes tipos de datos provenientes de diferentes fuentes, como lo pueden ser las redes sociales o sitios web, datos de transacciones, datos biométricos, entre otros. Ok, un data warehouse es básicamente una alternativa para almacenar y organizar datos, para que posteriormente se pueda realizar análisis sobre ellos. Como vemos, bueno, un data warehouse está estrechamente relacionado con Big Data, puesto que en Big Data, al tener que manipular grandes volúmenes de datos, es acá donde entra en juego un data warehouse que está específicamente construido tanto para realizar análisis sobre los datos que están en ellos, como para almacenar históricos de gran tamaño, es decir, de altos volúmenes. Entonces, ahora surge una pregunta, ¿una base de datos es un data warehouse? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta sería que no. Y esto por varias razones en las que se diferencian, que sería que, bueno, una base de datos está optimizada para la lectura y escritura de transacciones, mientras que el data warehouse está optimizado para leer y devolver grandes conjuntos de datos, por lo que, bueno, realizar operaciones de análisis sobre una base de datos básicamente afectaría su rendimiento. Además, una base de datos normalmente está restringida solamente a una aplicación, mientras que un data warehouse puede estar relacionado a diferentes aplicaciones, a infinitas aplicaciones e incluso infinitas bases de datos. Ok, ahora tenemos lo que son los sistemas OLTP y sistemas OLAP. Bueno, los sistemas OLTP permiten el procesamiento transaccional en tiempo real y este fue hecho para la velocidad. Entonces, bueno, una transacción básicamente son aquellas operaciones que pueden ser de inserción, borrado, modificación, ¿verdad? Las que conocemos en bases de datos. Ahora, un sistema OLAP está más enfocado al análisis de los datos para la toma de decisiones de una organización, las cuales, bueno, sus aplicaciones se ven en consultas complejas, con muchos datos y funciones de agregación. Ahora, ¿qué es una función de agregación? Bueno, una función de agregación lo que hace es resumir las filas en un solo valor, como por ejemplo una función count en SQL, ¿verdad? Entonces, continuando con los sistemas OLAP, tenemos ahora los cubos OLAP, que bueno, básicamente es una base de datos que posee diversas dimensiones, como se puede ver en la imagen a la derecha. Al tener varias dimensiones, esto facilita la selección
y el análisis de los datos. También tenemos diferentes modelos OLAP. Estaría el ROLAP, que son sistemas en los cuales los datos se encuentran almacenados en una base de datos relacional. Es decir, esto sería OLAP relacional. Y el MOLAP, que son sistemas que se encuentran almacenados en una estructura de datos multidimensional. Es decir, un OLAP multidimensional. Bueno, para las operaciones básicas de un cubo OLAP, por ejemplo, tenemos primeramente rollup, que lo que hace es incrementar el nivel de agregación de los datos, que bueno, ya agregación habíamos dicho que era resumir, ¿verdad? Luego tenemos drill down, que lo que hace es incrementar el nivel de detalle en el que se muestran los datos. Luego tanto slice y dice lo que hace es seleccionar y mostrar datos de acuerdo con algún criterio que le especificamos, tal como ver las ventas solamente del mes de enero, por ejemplo. Y luego tenemos pivot, que se utiliza para rotar el cubo y ver las demás dimensiones, es decir, para tener diferentes puntos de vista del cubo. Bueno, como mencioné anteriormente, bueno, el cubo posee diferentes dimensiones, ¿verdad? Más de una dimensión, por lo que, bueno, ahora surge una duda. ¿Tener más datos, es decir, más dimensiones, será mejor o será más bien perjudicial? Bueno, normalmente la idea de que tener más datos es mejor es acertada. Sin embargo, bueno, en estos casos también podría llevar a que los resultados en los análisis sean más pobres, ya que se podrían estar tomando en cuenta datos que no son más que ruido para para el tipo de análisis que requerimos o el resultado que queremos obtener. Por esto, lo mejor sería lograr un equilibrio, manteniendo los datos más relevantes para los análisis que se requieren. Por ello, ahora entramos al tema de escalamiento multidimensional, que, bueno, básicamente son técnicas para visualizar o representar datos. Tenemos varias técnicas de reducción de dimensionalidad, puesto que, como se mencionó anteriormente, tener dimensiones en exceso o tener muchas dimensiones puede ser perjudicial, por lo que existen varias técnicas para reducir esto. Eh, Acá les vamos a mencionar solamente las tres que tenemos en pantalla porque en realidad son bastantes. Entonces, para comenzar con el análisis de componentes principales, este lo que hace es realizar un cambio del sistema de coordenadas de manera que las primeras dimensiones en dicho sistema recojan la mayor variabilidad posible de datos. Luego, el análisis discriminante lineal proyecta los datos de forma que se maximiza la separabilidad de clases. Esto es que, bueno, los ejemplos de la clase o de una misma clase más bien se ponen muy juntos en la proyección y ejemplos de diferentes clases son colocados más lejos en esta proyección. Luego, tenemos la incrustación de vecinos estocásticos distribuidos en T. Bueno, estocásticos es algo que se somete a análisis, pero que se basa en el azar. Entonces, esta técnica lo que hace es que calcula que pares de puntos de datos en el espacio de alta dimensión estén relacionados y luego elige una inserción de baja dimensión que produce una distribución similar. Ya para ir entrando un poquito más en el tema de los análisis que se realizan sobre los datos, quisiera mencionarles el análisis multivariante, que bueno, este es un tipo de análisis que se utiliza cuando hay más de 3 variables involucradas y el contexto de su contenido no está claro. Un ejemplo de este tipo de análisis es
cuando se quiere realizar una prueba a una página web con distintos estilos de botones y diferentes estilos en otras partes de la interfaz, y se quiere analizar el impacto que estas características tienen en el usuario. Entonces, para este ejemplo, cada, cada botón con su diferente diseño y los demás elementos de la interfaz son variables diferentes a tomar en cuenta, por lo que este análisis multivariante se podría aplicar en este ejemplo para, bueno, determinar, eh, por ejemplo, qué diseños de botones y demás elementos de la interfaz generan en el usuario pues más interés y que hagan que este usuario no deje el sitio. Y de esta forma quizás poder mostrar a diferentes tipos de usuarios diferentes tipos de interfaces. Mientras que en el Big Data se almacenan grandes cantidades de datos para ser analizados, en la minería de datos es donde se da ese proceso de análisis, ya que este es un conjunto de técnicas y tecnologías para análisis de conjuntos de datos con el fin de encontrar relaciones no sospechosas y resumir los datos de formas que sean comprensibles y útiles para el propietario de los datos. Su principal objetivo es comprender los datos y que con esto se logre obtener información que ayude a las empresas. En la minería de datos se utilizan datos de entrada que pueden ser una tabla y se genera una salida que pueden ser reglas, estructuras de árbol, patrones, entre otros. Y es que la minería de datos se basa en estadísticas, bases de datos y algoritmos. Algunas metodologías que se usan en la minería de datos son Cross Industry Standard Process for Data Mining. En esta es una metodología abierta y no está ligada a ningún producto comercial y fue construida desde un enfoque práctico. Está estructurada en un proceso jerárquico, compuesto por tareas descritas en 4 niveles diferentes de abstracción, que van desde lo general a lo específico. Y se compone también de 6 fases, que son comprensión del negocio. Aquí se determinan los objetivos y requerimientos del proyecto desde una perspectiva del negocio, definiendo el problema de minería y el plan de trabajo. Luego está la fase de comprensión de los datos, que consiste en la recolección de datos que se utilizarán en el proyecto y la familiarización con los mismos. Luego sigue la fase de la preparación de los datos. Comprende aquellas actividades de tratamiento de los datos para construir la vista minable o conjunto de datos final sobre el cual se aplicarán las técnicas de minería. Luego sigue la fase de modelado. En esta etapa se aplican las diversas técnicas y algoritmos de minería sobre el conjunto de datos. Luego la fase de evaluación, en donde se analizan los patrones obtenidos en función de los objetivos organizacionales. Y por último está la fase de implementación, que consiste en la comunicación e implementación del nuevo conocimiento, el cual debe ser representado de forma entendible para el usuario. La siguiente metodología es SEMMA, que significa Sample, Explorer, Modify, Model and Access. Esta fue creada por SAS Institute, fue propuesta especialmente para trabajar con el software de SAS Enterprise Miner, aunque se conoce como una metodología en el sitio de la empresa SAS, se aclara que este no es el objetivo de la misma, sino más bien la propuesta de una organización lógica de las tareas más importantes del proceso de minería de datos. Esta se enfoca en el desarrollo del modelo de minería y deja por fuera aspectos del proyecto como el conocimiento del problema en estudio o la planificación de la implementación. Tiene 5 fases, que sería sample, que es el muestreo. En esa etapa se toma una muestra del conjunto de datos disponibles. Esta es opcional, pero es aconsejable usarla cuando el tamaño del conjunto de datos es demasiado extenso. La siguiente sería explorer, que sería exploración. Consiste en explorar los datos en búsqueda de relaciones y tendencias desconocidas. Es una etapa especial para familiarizarse con los datos y formular nuevas hipótesis a partir de su análisis. La tercera sería Modify, que es de modificación. Consiste en una etapa de preparación de los datos, donde se limpian los valores anómalos, se realiza un tratamiento de los datos faltantes y se seleccionan, crean, modifican las variables con las que se trabajarán. La etapa 4 sería el model del modelado. Consiste
en la creación del modelo que permitirá predecir las variables de respuesta a partir de las variables explicativas, utilizando algunas de las técnicas predictivas como árboles de decisión, redes neuronales, análisis discriminante o análisis de regresión. Y por último está ACES, evaluación. En esta fase se evalúa la utilidad y la exactitud de los modelos obtenidos en el proceso de minería, datos, por ejemplo, analizando la capacidad predictiva de los mismos. La siguiente metodología sería Knowledge Discovery in Databases. En esta es un poco más conocida y esta trata sobre que es un proceso completo de extracción de información que se encarga de, además de la preparación de los datos y la interpretación de los resultados obtenidos. Este es un proceso iterativo e interactivo, ya que la salida de alguna de las fases puede retroceder a fases anteriores, por lo que sería iterativo. Y es interactivo porque el usuario debe ayudar a la preparación de los datos y la validación del conocimiento extraído. Está compuesta por 5 fases. La primera sería la fase de integración y recopilación. En esta las organizaciones complejas se estructuran en departamentos, cada uno de los cuales genera, almacena y utiliza sus propios datos, así que para adoptar decisiones estratégicas que implican analizar, planificar o predecir a largo plazo, es necesario recopilar e integrar datos desde diferentes fuentes. Esos datos recopilados de múltiples fuentes de datos son integrados en un almacén de datos siguiendo un esquema unificado. Luego está la fase de selección, limpieza y transformación. La calidad del conocimiento extraído de un conjunto de datos depende del algoritmo de extracción empleado y de la calidad de los datos. Para mejorar la calidad de los datos se debe seleccionar y preparar un subconjunto de conjunto total de datos para formar lo que se conoce como una vista minable. Luego va la fase 3, sería la fase de minería de datos. En esta fase se obtiene un nuevo conocimiento a partir de los datos. Para ello se construye un modelo basado en datos. El modelo describe los patrones y relaciones encontradas entre los datos y se usa para entender mejor los datos, explicar situaciones, predecir situaciones futuras. Además, aquí la minería se ve como una fase. A veces el término del descubrimiento de conocimiento en bases de datos y minería de datos se utilizan indistintivamente para hacer referencia al proceso completo del descubrimiento del conocimiento. Luego va la fase 4, fase de evaluación e interpretación. Antes de su uso, todo modelo obtenido desde los datos debe ser evaluado para medir su calidad. Además, se interpretan los patrones descubiertos y posiblemente se retorna a las anteriores etapas para posteriores iteraciones. Esta etapa puede incluir la visualización de los patrones extraídos, la remoción de los patrones redundantes o irrelevantes y la traducción de los patrones útiles en términos que sean entendibles para el usuario. La última fase es la fase de difusión, uso y monitorización. El conocimiento extraído de los datos debe difundirse entre los miembros de la organización para su uso. El modelo obtenido y el conocimiento que se deriva deben ser monitorizados para identificar posibles desviaciones en su comportamiento que aconsejen su rediseño. Las técnicas usadas por la minería de datos se dividen en aprendizaje supervisado, el cual asume datos etiquetados, y aprendizaje no supervisado, que asume datos sin etiquetar. En el caso del aprendizaje supervisado, las técnicas se subdividen en clasificación y regresión, lo cual depende de su tipo de variable de respuesta, ya sea categórica o numérica. Y en el aprendizaje no supervisado, los tipos que se encuentran son la agrupación en clústeres y el descubrimiento de patrones. En las técnicas de clasificación están los árboles de decisión, los cuales son estructuras de forma de árbol que representan conjuntos de decisiones. Estas decisiones generan reglas para la clasificación de un conjunto de datos, las cuales explican el comportamiento de una variable con relación a otras, y puede traducirse fácilmente en reglas de negocio. En el caso de la regresión está la regresión lineal, permite predecir a partir de un muestreo de datos aleatorio. Se adapta a una amplia variedad de situaciones. La regresión ajustada con el error cuadrático medio más bajo se elige como el modelo final. Para la desagrupación en clústeres están K-means. En este se sigue un procedimiento simple de clasificación de un conjunto de objetos en un determinado número K de clústeres. Y por último, en el descubrimiento de patrones está la minería de reglas de sucesión.
Esta técnica ayuda a descubrir un vínculo entre dos o más elementos. Encuentra un patrón oculto en el conjunto de datos. Ahora hablaremos de ciencia de datos, la cual es un área de trabajo interdisciplinar que incluye procesos para recopilar, preparar, analizar, visualizar y modelizar datos que permitan generar conocimiento útil para comprender problemas complejos. Combina Machine Learning, estadística, análisis avanzado, minería de datos, Big Data y programación, con el objetivo de extraer conocimiento oculto y útil a partir de los datos, mediante procesos de descubrimiento de formulación y verificación de hipótesis. Uno de los objetivos de la ciencia de datos es la búsqueda de modelos que describan patrones y comportamientos a partir de los datos con el fin de tomar decisiones o hacer predicciones. Existen varios algoritmos en los que se pueden implementar los algoritmos que manipularán y extraerán la información de los datos. Los más utilizados son Python y R. ¿Cuál es la relación que tiene la inteligencia artificial, aprendizaje automático y deep learning con la ciencia de datos? Bueno, la inteligencia artificial forma parte del corazón de la ciencia de datos. El uso de técnicas inteligentes de análisis de datos ha propiciado el desarrollo de tecnologías que están siendo aplicadas de forma exitosa para la extracción de conocimiento y que junto con la disponibilidad de datos masivos han hecho que la ciencia de datos y las tecnologías de Big Data alcancen un peso muy importante entre las tecnologías fundamentales. La ciencia de datos utiliza métodos, procesos y algoritmos científicos combinando Machine Learning con análisis de datos Big Data. La metodología fundamental para la ciencia de datos es un marco en donde los métodos y los procesos secuenciales son repetitivos. Estos ayudan a definir correctamente una solución basada en el análisis de datos. Esta metodología está formada por 10 etapas, las cuales son comprensión del negocio, aquí se define el problema, los objetivos del proyecto y los requisitos de la solución desde una perspectiva empresarial. Esta primera etapa sienta las bases para que el problema empresarial sea resuelto con éxito. Luego está la etapa de enfoque analítico. El problema ya está identificado, entonces este se expresa bajo el contexto de las técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para que la organización pueda identificar las más adecuadas para el resultado deseado. Requisitos de datos. En esta etapa, el enfoque analítico elegido determina los requisitos de datos, es decir, determinados contenidos de datos, formatos y representaciones. Luego está la recopilación de datos. Los científicos de datos identifican y reúnen los recursos de datos disponibles y relevantes para el problema. Luego está la etapa de la comprensión de datos. Una vez recopilados estos datos, se utiliza estadísticas descriptivas y técnicas de visualización para comprender el contenido de los datos. La preparación de datos, en donde son todas las actividades que se utilizan para construir el conjunto de datos. Luego está el modelado. El conjunto de datos creado en la etapa anterior se enfoca en desarrollar modelos predictivos y descriptivos según el enfoque analítico que se eligió. Luego está la evaluación. Aquí se evalúa el modelo para comprender su calidad y garantizar que se está tratando el problema de la manera adecuada y completa. Luego la implementación. Una vez que el modelo ha sido aprobado, se implementa en el entorno de producción o de pruebas comparables. Y por último está la retroalimentación, que se obtiene retroalimentación sobre el rendimiento del modelo y su impacto en el entorno donde se implementó. Los datos abiertos son todos aquellos datos accesibles y reutilizables que no requieren permisos y no presentan exigencias para llegar a ellos. Los datos abiertos son algo similar a lo que sucede con el software libre, el código abierto y el acceso libre. Estos permiten a las organizaciones tener acceso a diferentes datos y así poder realizar un análisis de ellos con el objetivo de facilitar las tomas de decisiones o hacer predicciones.
Los modelos son las relaciones, reglas, patrones y resúmenes extraídos del análisis de los datos. De estos se obtiene el conocimiento útil que se estaba buscando. Estos modelos pueden ser tanto predictivos como descriptivos. Los descriptivos, su objetivo no es otro que hallar patrones o resumir los datos. No pretenden predecir nuevos datos a partir de la información recabada. Se presentan como este conjunto que se puede ver acá, sin estar ordenados ni etiquetados de alguna manera. Luego, en los predictivos, su principal objetivo es aproximar posibles valores del futuro o desconocidos a través de los datos de los que ya se dispone. Los datos van acompañados desde una salida. La regresión y la clasificación son técnicas comúnmente usadas en este tipo de modelos. Las tareas descriptivas, bueno, algunos de sus técnicas son el agrupamiento, que es conocido como clustering, es la tarea descriptiva más empleada de todas. Los datos se agrupan de modo que los que pertenezcan a un mismo grupo guarden muchas similitudes entre sí y los que pertenezcan a otros grupos distintos se diferencien lo máximo posible. Luego están las correlaciones y factorizaciones, que analiza el porcentaje de similitud entre los valores de dos variables numéricas. Están también las reglas de asociación, que son similares a las correlaciones y factorizaciones. Este tiene como objetivo el mismo que el de las correlaciones, pero para variables nominales, no numéricas. Y las dependencias funcionales consideran todos los posibles valores expresados del siguiente modo, dados los valores de los atributos, bueno, de cada atributo, y soy capaz de determinar el valor del atributo A sub R. La explicación es que A sub R depende o es función de los valores del resto de atributos. Algunas tecnologías asociadas con la minería de datos, Big Data y ciencia de datos son Apache Kafka, que es una plataforma de transmisión de eventos distribuida de código abierto para canalizaciones de datos de alto rendimiento, análisis de transmisión, integración de datos y aplicaciones de misión crítica. Hadoop es un framework que proporciona el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos en grupos de computadoras haciendo uso de modelos de programación simples. Spark MLlib es un motor de análisis unificado para el procesamiento de datos a gran escala. Kubernetes es un sistema de código abierto que sirve para la automatización de la implementación, el escalado y la administración de aplicaciones en contenedores. Y por último, Kubeflow, que es el kit de herramientas de aprendizaje automático para Kubernetes. Ahora tenemos algunas aplicaciones de la minería de datos, Big Data y ciencia de datos. Por ejemplo, en lo que es en la banca, se almacenan los datos de las cuentas de los clientes, el uso de la tarjeta de crédito, que puede permitir conocer hábitos y patrones de comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, para detectar patrones de uso fraudulento de tarjetas de crédito, para predecir clientes con probabilidad de cambiar su afiliación, determinar el gasto en tarjetas de créditos por grupos. También lo que es el marketing, con la generación de ventas informatizadas y conectados a un ordenador central, y el constante uso de las tarjetas de crédito se genera gran cantidad de información para analizar y se puede aplicar minería en identificar patrones de compra de los clientes, segmentación de clientes y el análisis de la cesta de compras. También se puede aplicar en telecomunicaciones. En esta se puede almacenar información sobre las llamadas realizadas, así como destino, duración, fecha en que se realiza la llamada. Esto para detectar, por ejemplo, el fraude telefónico. También se puede aplicar en la medicina, en donde se almacena gran cantidad de información sobre los pacientes, tal como enfermedades pasadas, tratamientos impuestos, pruebas realizadas y su evolución.
y se puede asociar los síntomas y la clasificación diferencial de esas patologías. También se hace segmentación de pacientes para una atención más inteligente según su grupo. Y por último está la aplicación en lo que son las redes sociales. Aquí se obtiene gran cantidad de información de los usuarios y se puede utilizar para conocer su comportamiento y la interacción entre ellos. Esto puede permitir una ventaja competitiva para las empresas. Ahora vamos a mostrar un ejemplo práctico sobre el tema. Bueno, nuestro ejemplo práctico es un pequeño programa en Python que, bueno, nos encontramos por ahí en la red. Por si más adelante alguno desea consultarlo, pues puede acceder al link que vamos a dejar en el foro. Por si quiere entender más a detalle cómo funciona. Bueno, lo primero que tenemos marcado en pantalla son las librerías que se importaron, que básicamente son librerías de Machine Learning. Gracias a ellas, pues el programita va a funcionar, ¿verdad? Lo que tenemos es una función que va a obtener todos los archivos que tenemos en cierta ruta de nuestro disco duro, los va a leer todos y va a almacenar las palabras dentro de una lista, en este caso. Luego, a partir de ello, según la opción que el usuario seleccione, va a poder calcular la similitud entre los diferentes documentos que tenemos almacenados ahí en disco. Entonces, una vez que lo ejecutamos, lo que nos va a mostrar, bueno, son 4 opciones para ver qué queremos hacer con esos archivos. Y tenemos, bueno, la impresión de similitud de documentos por método de coseno, o un clustering de distancia entre documentos, o un clustering de documentos en 3D, o la similitud entre los documentos, donde se va a dibujar la distancia entre ellos, de acuerdo a la opción que seleccionamos, que en este caso vamos a seleccionar el 2. Nos va a imprimir en consola ciertos valores de distancias, ángulo de separación entre los documentos, y además de eso nos va a mostrar un gráfico en el que tenemos varios puntos, donde, bueno, si los archivos son exactamente iguales, el punto va a quedar uno encima del otro, como por ejemplo el punto que tenemos de color anaranjado, que quizás no se ve muy bien, pero es un D15, que es el nombre de un archivo, está con ese nombre D15, y debajo de ese D15 está el D14, porque ambos archivos son iguales. Entonces el punto queda encima del otro. Y vemos que el archivo con el nombre 4 está en la esquina superior izquierda, o también el 8-copy está encima del 8. El 8 pues está eh, exactamente igual que él, entonces por eso quedan exactamente encima. Y bueno, mientras más cerca estén los puntos, más parecidos son los archivos. Y bueno, el resto del código, bueno, por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a explicar, ¿verdad? Pero si, como les dije al inicio, si quieren consultar qué hace eh, cada cosa más a fondo, pueden consultar el video del link del autor original. Bueno, para concluir, diríamos que, bueno, gracias al Big Data, a la ciencia de datos y minería de datos, las organizaciones pueden tener un mejor control y uso de los datos, puesto que pueden recolectar grandes volúmenes de datos y guardarlos para, bueno, posteriormente darles un mejor uso mediante algunas de las técnicas de análisis que ya se mencionaron, ¿verdad? Que se pueden utilizar para obtener unos mejores resultados de los análisis. Luego, bueno, las tecnologías que se mencionaron anteriormente, como Apache Kafka, Hadoop y las demás, pues facilitan mucho los procesos para llevar a cabo eh, la minería de datos y ciencia de datos, o incluso para darle un mejor ambiente a Big Data, ¿verdad? Eh, Sin embargo, bueno, estas tecnologías aún están en desarrollo y quizás para muchas empresas
no sean una opción alcanzable. Fácil toma de decisiones, ya que al trabajar con ciencia de datos se pueden tomar decisiones basadas en evidencias cuantificables con los datos y también mejores resultados en las organizaciones. Debido a la forma en que se toman las decisiones, las empresas pueden ver un aumento de la rentabilidad y una mejora de la eficiencia operacional, del desempeño de los negocios y de los flujos de trabajo. Muchas gracias por su atención. Esta sería la bibliografía que utilizamos para realizar el trabajo.